de todo lo que estamos viviendo en este momento, los resultados de la PSU, las chicas y chicos que en este momento están pensando dónde se van a matricular, sobre los diversos estudios respecto a la realidad del sistema educacional en Chile. Es lo que vamos a conversar ahora, ¿no es cierto?, con justamente una de las personas que sabe mucho de esto, Jorge Mansi, que es director de MIDE UC. ¿Cómo te va, Jorge? Muy buenos días, Cecilia. Bueno, buenas tardes ya. Buenas tardes, sí. Tu primera reacción ante estos resultados de la PSU, donde una vez más la brecha se confirma entre los alumnos que vienen de los establecimientos privados con los que vienen de la educación municipal o municipal subvencionada. Sí, bueno, el hecho que se confirme nos reafirma que se trata de algo más bien de carácter estructural, y eso quiere decir que tiene que ver con características que tiene nuestro sistema educativo y por tanto es allí donde tenemos que mirar para poder corregir y gradualmente, porque esto no se va a cambiar rápido, gradualmente avanzar hacia una mayor equidad, que la equidad verdadera tiene que venir de las oportunidades de aprendizaje. Pero Jorge, venimos hablando de esto hace años y tú dices, esto es gradual. ¿Tú crees que en algo se ha avanzado en todos estos años que sigue siendo tema la brecha? Es de lento, todos los procesos educativos, cuando los miramos en grandes números, me refiero al sistema escolar en su conjunto, lamentablemente se mueven lentamente en Chile y en todas partes del mundo. Lo que sí hay que decir, para que no seamos no pensemos que no ha pasado nada, es que en una perspectiva de largo plazo, en varias mediciones, no solamente en la PSU, o diría yo más que en la PSU, por ejemplo en el CIMSE y por ejemplo en pruebas internacionales, se ha notado un cierto acortamiento de la brecha, leve. E incluso en la PSU, fíjate que hace 10 años atrás, en la prueba del lenguaje, la distancia, o menos años, era 10 puntos más grande entre el promedio de los municipales y el promedio de los particulares pagados. En el caso de la prueba de matemática, la diferencia era como de 5 puntos mayor. O sea, es poquito, porque realmente lo que necesitamos o queremos es mucho más. Pero también no perdamos de vista, porque los resultados de ayer también nos alertan, algo que siempre debiéramos tener a la vista. Esto no lo debemos atribuir ingenuamente a la calidad de lo que hace un liceo municipal o un colegio particular, porque mucho de eso que estamos viendo como la diferencia del promedio tiene que ver con el origen social. Claro, por eso, en la brecha socioeconómica es la que... Y esa la educación per se no la corrige. Claro. La compensa, no la puede corregir, la compensa a través de las oportunidades de aprendizaje. Ahora, respecto a la PSU, muy criticada, y tú eres uno de los creadores de la PSU. Por ejemplo, una de las críticas es que no sirve para medir los conocimientos, que no tiene relación con el currículum de lo que estudian los chicos, las chicas en la educación media, que las preguntas que allí le hacen no necesariamente se las han enseñado. Bueno, en fin, tú que eres uno de los creadores de la PSU, ¿crees que ya llegó el minuto de cambiar ese sistema y qué críticas asumes? Bien, a ver, yo participé en el proceso que dio efectivamente, porque eso uno no puede desdecirse de lo que ha dicho, y yo me hago responsable de que fui parte de un equipo que participó en el cambio de lo que era la prueba de aptitud a la PSU. El cambio en lo sustantivo tiene que ver justamente con que la PAA se definía como una prueba que no estaba basada en el currículum, mientras que la PSU se dijo es una prueba que sí tiene que basarse en el currículum. O sea que en ese sentido, a propósito de lo que tú señalas, es exactamente al revés. O sea, la PSU tiene mayor correlación o mayor correspondencia con lo que los estudiantes han debido aprender en los 4 años de enseñanza media. Y eso es importante, porque todas las pruebas educacionales, todas, para que tengan un efecto positivo sobre la calidad de la educación, tienen que estar basadas en lo que se está o se debe aprender y enseñar. El hecho de que tengamos grandes brechas, lo que sugiere o lo que indica es que probablemente no estamos siendo suficientemente poderosos en garantizar que las oportunidades de aprender sean equivalentes. Pero eso no es un problema de la prueba. La pregunta sería, ok, si no quisiéramos medir eso, ¿qué mediríamos entonces? Si no queremos medir algo que se ha debido enseñar. Y si no se está enseñando suficientemente, ¿qué es lo que tenemos que presionar? Que ojalá se enseñe, ¿no es cierto? Y que el currículum se ajuste para que sea compatible con los tiempos que hay para enseñarlo. Entonces, las pruebas en educación, no digo en Chile, en todo el mundo, para que cumplan un rol positivo, tienen que estar alineadas al currículum.
Ahora, dicho eso, tú me preguntas, hay muchas críticas que se le hacen a la PSU. Yo puedo asumir muchas de esas críticas, pero prefiero que discutamos sobre las críticas que son verdaderas y no sobre las críticas que son infundadas. A ver, ¿cuáles son las verdaderas y cuáles las infundadas? Las infundadas voy a partir primero. Aclarar que no es que no tenga que ver con el currículum, todo lo contrario, tiene que ver con el currículum, ¿no es cierto? Una crítica muy común es creer que porque vemos grandes diferencias en los puntajes de, por ejemplo, jóvenes de distintos tipos de establecimientos, esas diferencias las produce la prueba. O sea, la prueba es la que crea la inequidad. La inequidad no es de la prueba, la inequidad es del sistema escolar. Y creo que es errar gravemente la puntería si creemos que cambiando la prueba vamos a corregir ese problema, porque eso es la tentación, ¿no es cierto? Cambiemos la prueba, a ver si ahora tenemos más equidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a perder el tiempo creyendo que esa es la solución. Yo creo que las razones para cambiar la prueba o para hacer mejoras en la prueba tienen que ver con las razones del sistema de admisión a la educación superior. Te doy un ejemplo. Si ahora la gratuidad se extiende a la educación técnico profesional, o sea, la educación técnico superior técnica, es evidente que vamos a tener que tener alguna herramienta para poder discernir cuáles muchachos están mejor preparados para entrar a la enseñanza superior técnica. Y la PSU a lo mejor no es la herramienta adecuada para ellos, o para ese tipo de enseñanza. Y vamos a tener que pensar en otro tipo de instrumentos a lo mejor. Esa sería una razón para cambiar, no la PSU, o para enriquecerla con otras herramientas. Se ha dicho muchas veces que a lo mejor es necesario tener una prueba. Pero eso significaría, perdón Jorge, pero eso significaría que un joven tiene que decidir antes de dar la PSU que va a postular a un instituto profesional técnico y va a tener que dar una prueba específica para eso. A ver, hay algo de eso que tenemos que aclarar como sistema. De nuevo, es que todo esto, las pruebas al final lo que hacen son como un punto de fricción con algo del sistema. ¿Qué es lo que le estamos diciendo a nuestros jóvenes cuando entran a la enseñanza técnico profesional? Que le estamos pidiendo que tomen un camino, que es un camino técnico, es un camino que prepara a la enseñanza superior. Entonces, ¿cuándo lo hacen? ¿En qué momento deciden los jóvenes? Supuestamente en tercero medio. La verdad, es que muchos de ellos lo están decidiendo en realidad en primero medio, cuando deciden ir a un liceo técnico profesional, que en teoría el primero y segundo medio es idéntico al de un liceo científico humanista, pero no necesariamente lo es en la práctica, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente sí, muchos jóvenes han tomado ese camino antes. Eso sería algo que se podría hacer a futuro, ¿no? O sea, no, yo espero que no tengamos que esperar mucho para que esa claridad exista. Hemos sido ambivalentes con la enseñanza. Mira, hay casi la mitad de la matrícula escolar está en la enseñanza técnico profesional. Y el mensaje con ellos ha sido siempre ambiguo, ¿no? Que supuestamente lo estamos preparando para el mundo del trabajo, pero en realidad también queremos que sea posible que rindan la prueba de admisión a la universidad y puedan entrar a la universidad. A mí me parece súper bien, pero tenemos que asegurarnos que sea conciliable eso. De todas maneras, el puntaje que se necesita para entrar a un instituto profesional técnico no es el mismo que se necesita para entrar, no sé, a Derecho en la Chile. Por supuesto, y para entrar a Derecho en distintas universidades es muy distinto, y para entrar a cualquier carrera es muy distinto. Depende de la carrera, depende de la institución. Pero es más bajo para los institutos profesionales. A ver, hasta ahora los institutos profesionales no usan la PSU. Pero sería. Si fueran parte del sistema, uno puede anticipar que sus puntajes serían más bajos, pero nos podemos encontrar con sorpresas. Puede ser que en algunas de las carreras, de algunos de las entidades que forman enseñanza técnico superior, los puntajes de admisión sean incluso mayores que los de carreras atractivas de las universidades. Yo diría que sobre eso no tenemos ninguna posibilidad de hacer una apuesta segura, al menos para algunas carreras. Ya, ¿y cuáles son las críticas que tú asumes? Que yo asumo. Mira, yo creo que yo asumo una crítica, pero que es como retrotraer una discusión antigua, que fue una cierta ingenuidad de mi parte al plantear en los orígenes del cambio de la prueba, que en la medida que una prueba que se basa en el currículum y no en el capital cultural que traen los jóvenes de la familia, ¿no? Tiene la posibilidad en el largo plazo de favorecer que la equidad se manifieste en la prueba, ¿ya? Yo lo dije yo creo que la gente lo leyó cuando yo lo dije como que yo estaba prometiendo que cambiando la prueba iba a cambiar la equidad, lo cual evidentemente es absurdo. Y me ha tocado tener que aclarar este punto muchas veces y creo, hago el mea culpa comunicacional, de que yo no fui claro al decir las cosas y se pudo haber creído que eso se estaba prometiendo. He intentado muchas más veces de decir lo que yo creía entonces y que creo que sigue siendo válido.
Pero el punto central es, sería desquiciado creer, y yo nunca lo creí ni lo creo ahora, que el cambio en la prueba va a producir equidad. Ahora, eliminar la prueba sería la otra tentación. Saquemos del todo las pruebas. Y así entonces tenemos esa barrera se acabó. ¿Cómo resolvemos entonces la adjudicación de plazas en las universidades y en la enseñanza técnico superior? El problema no lo resolvemos simplemente por la vía, y tú decís, usemos las notas. ¿Qué pasaría si usáramos las notas o el ranking? O puede entrar todo el mundo y después solo el colador va funcionando. ¿Y qué significa eso para las familias? Significa que las familias tengan que esperar, o los muchachos, digamos, otros años más. Tú eres argentina y tú sabes, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires es un ejemplo de ese modelo, ¿no es cierto? Y las tasas de deserción en la Universidad de Buenos Aires son enormemente mayores que las que tenemos nosotros. Y las tasas de graduación son muy pequeñas. Entonces la pregunta ¿es eso más justo? Discutámoslo, a lo mejor sería una posibilidad, pero Chile no está en ese modelo, nunca lo estuvo, y no sé si hay base para creer que vamos para allá. Claro. Ahora, tú dijiste que en Chile no se ha hecho estimación exacta de las diferencias. Por ejemplo, una diferencia de 139 puntos en matemática, que no se puede traducir ni hay forma de asociarla. Lo que sí se sabe es a cuántas preguntas equivale. Y sí, se puede decir que son a 15 preguntas correctas, lo que es mucho. Mucho. Sí, o sea, yo hice allí un cálculo muy grande, muy general, porque uno dice, mira, el puntaje máximo, o sea, el recorrido del puntaje de la PSU va de 150 a 850, hay 75 preguntas, tú divides eso y dices, ¿cuánto representan 139 puntos de eso? Más o menos 15 preguntas, asumiendo que cada pregunta aportara una diferencia equivalente, que no es exactamente el caso, pero es una aproximación. 15 preguntas es mucho, porque la brecha es muy grande. Si la brecha es muy grande. Y por tanto tenemos que trabajar para que la brecha sea más corta. Ahora, respecto a esto de que si se entregan los conocimientos en la educación media para poder pasar la PSU, ¿por qué se hacen tan necesarios los preuniversitarios y que son además un gran negocio? A ver, digamos que eso es una característica consustancial a todos los sistemas que conozco en el mundo que usan pruebas de admisión. Tú no puedes evitar que las personas, para sentirse mejor preparadas, quieran asistir a instituciones que los preparan. Pero mejor preparadas o mínimamente preparadas, ese es el asunto. Que casi hay casos que si no van al preuniversitario, ni una posibilidad de pasar la PSU. Nadie, a ver, yo que conozca, en Chile no tenemos ninguna evidencia científica. ¿Ya? No la del marketing, sino evidencia científica publicada en revistas, digamos, científicas, que nos diga que el preuniversitario esté haciendo un aporte esencial a la posibilidad de ingresar a la universidad. Los estudios que yo conozco internacionalmente más o menos estiman que la existencia a un preuniversitario te puede aportar algo que está en el rango de lo que en nuestra escala serían unos 20 puntos. Y no es poco, ¿no es cierto? Pero no tenemos evidencia en Chile. Yo creo que eso habría sido estupendo, o sería estupendo que alguna vez tengamos un buen estudio sobre esa materia, y no lo tenemos, y por tanto es más bien un mecanismo psicológico de querer asegurarse. Estamos conversando con Jorge Mansi, director de MIDE UC. Estamos hablando sobre los resultados de la PSU y todo este tema que se ha dado a conocer, que se confirma la brecha socioeconómica entre los buenos y los menos buenos resultados. Eso además pone como que perpetúa la diferencia de clases, así históricamente, porque si actualmente tiene menos puntaje, va a entrar a una universidad de menor calidad o no va a poder entrar, etcétera, etcétera. Y los que tienen más medios económicos van a seguir perpetuando esa otra clase más adinerada y con mayor oportunidad, ¿no? Ahora, hay excepciones, por supuesto. Hay casos de establecimientos de la educación pública o los públicas subvencionadas que sí han logrado buenos puntajes, pero cuando uno ve el ranking son realmente nada. Son pocos, y los que han sido más exitosos, como bien sabemos, los llamados así emblemáticos, históricamente han tenido mucho que ver con que también son instituciones selectivas. Yo soy egresado del Instituto Nacional, orgulloso de haber estudiado allí. Pero han bajado los puntajes nacionales, ¿no? Pero digo, en todo tiempo, en el tiempo que yo estudié, yo soy bastante mayor, también tuve que pasar por una prueba de selección y
yo tenía plena conciencia que esa experiencia educativa no era una experiencia equivalente a la educación pública, ¿no es cierto?, en general. Y lo que este país tiene que hacer, es lo que los países que les va bien, o sea, que lo hacen bien en educación, hacen desde hace mucho tiempo, que es compensar activamente las inequidades. Porque de lo que estamos hablando son inequidades que no tienen que ver con tanto con lo que la escuela o el colegio hace, sino como con lo que viene antes. Ahora, gradualmente, este es un país que ha ido avanzando en la escolaridad de los padres. Eso es un elemento muy importante. El censo nos ha ido, bueno, sé que tenemos una discusión sobre el censo, pero el censo nos ha ido mostrando que en década tras década la escolaridad media de los chilenos ha crecido mucho. Y eso es una muy buena noticia, porque hace una década la diferencia entre los padres que tenían a sus hijos la educación particular pagada y la educación municipal era, en términos de años de escolaridad, mayor que la que hay ahora. Y a medida que pasa el tiempo, esa brecha con la escolaridad obligatoria va acortándose. Y eso por sí mismo va produciendo un efecto, pero más potente que eso es lo que hagamos en la educación, en la política educativa, poniendo más recursos donde más se necesita. Por ejemplo, la nueva ley docente, que dice que le da incentivos a los maestros que enseñan en escuelas donde hay más concentración de niños con vulnerabilidad. Y eso es muy bueno, ¿te fijas? Porque eso es el tipo de cosas que tenemos que tener. Jorge, ¿qué le dirías tú a los alumnos que en este momento están buscando dónde matricularse? A ver, yo creo que eso, ahora ya no estamos hablando específicamente de la prueba, ya la dieron, ¿sí? tienen información a la vista. Este es un momento de, entre comillas, racionalidad, porque yo sé que todos tenemos sueños y queremos llegar a tenemos ciertas aspiraciones, pero cuando tenemos el número a la vista tenemos que saber qué tan realista es que podamos estar allí. Yo creo que felizmente el sistema permite jugar un poco, ¿no? Permite, por ejemplo, poner siempre en el primero o segundo lugar aquellas carreras donde uno tiene alguna posibilidad de quedar, pero tenga dudas de quedar. Pero uno tiene que tener una estrategia de postulación que sea racional, donde uno siempre ponga por lo menos carreras donde uno vaya a poder quedar y donde uno sienta que tiene un ajuste vocacional. Hay mucho marketing en estos días, y son sí. las ferias y de las universidades, y es impresionante el despliegue, folletos, las promotoras que te prometen el oro y el moro y que esto y el otro, y finalmente ahí sí que es un bien de consumo la universidad, porque utiliza las mismas herramientas que cualquier otro producto de consumo, ¿no? Todos los productos, o sea, todas las opciones que tenemos, sobre las cuales tenemos que tomar decisiones de relevancia en la vida, son objetos de marketing, y eso lo sabemos. Y el punto es que tengamos una postulante más educado para que no se deje tentar por claves que sean ridículas. O sea, no es la belleza. Por ejemplo. Bueno, partamos de decir, tú acabas de nombrar una promotora, o sea, que no vaya a pasar que un muchacho simplemente por hacerse simpático con una promotora le diga ya voy a firmar la admisión, ¿me entiendes? Porque esas cosas ocurren y los seres humanos somos así, por algo, yo soy psicólogo social, los seres humanos tenemos, se dice, la influencia social opera una vía central, que es una vía donde uno piensa más las cosas, y una vía periférica que se guía por claves accesorias. Y este es un momento, por eso decía, este es un momento de racionalidad. Tratar de despejar toda consideración de estos elementos superficiales y vamos a lo central. Lo central es mi proyecto de vida, lo que a mí me gusta, lo que yo tengo posibilidades realistas de entrar y donde yo también tengo una sensación de que están en juego mis habilidades. Pero ¿qué le debo exigir sí o sí a la institución? ¿Acreditación? ¿Qué? Desde el punto de vista de la regla del sistema, esa racionalidad dice, si puedo entrar a una institución acreditada, de todas maneras, y si tiene más años de acreditación, aún mejor, porque la acreditación es un sello de calidad que está dando nuestra sociedad. Ha tenido discusión, pero es un sello razonable para guiarse. Uh-huh. Ahora, también podría alguien o alguna institución entregar información sobre los títulos según la universidad, que después valen menos. No es lo mismo un abogado que salió de la Chile que un abogado que salió de una universidad privada, no sé, no voy a poner ningún ejemplo, pero ¿esa información existe? Existe hay un sistema de información sobre enseñanza superior, creo que se llama CICIES, que informa los salarios promedios, digamos, de los egresados de las universidades. ¿Por salario se distingue cuál es mejor valorada que otra? Digo, es que tu pregunta tenía que ver con eso. La valoración del... Sí, tienes razón. No, eso... no tenemos... A ver, no existe algo que me diga en Chile
cuál es el mejor egresado de una carrera. En términos de... ¿cuál es la mejor universidad que entrega mejor conocimiento de mejor calidad? ¿Sí existe? Bueno, existen las acreditaciones por carrera. Ya. Y cuando hay acreditación por carrera, esa señal puede ser considerada como un elemento que da una pista sobre la calidad. Pero si tú me estás preguntando sobre la empleabilidad o sobre los salarios, esa información también existe y está por carrera. ¿Y debería tomarse en cuenta? Ahora, si la gente mira por allí, no va a encontrar grandes diferencias. No es que... A ver, las diferencias son mucho más grandes cuando tú tratas de entrar a una carrera, en términos del puntaje de admisión, por ejemplo, que lo que se refleja luego en el momento que tú egresas de la carrera y buscas empleo. Yo soy profesor en la Escuela de Psicología en la Universidad Católica. Nuestros alumnos son típicamente los que tienen los más altos puntajes en el país, pero la diferencia de ingreso que tienen nuestros egresados con la que tienen egresados de otras universidades no son tan grandes como son las diferencias de puntaje para entrar. Así que en ese sentido lo que tú dices, aún siendo cierto, es mucho más tenue esa diferencia de la diferencia en el momento del acceso. Bueno, son días claves entonces para todos los alumnos que han rendido la PSU, que se han encontrado ya con el resultado, ¿verdad? Con sus puntajes, en fin, y que están viendo dónde matricularse y qué carreras. Ahí está este análisis entonces con uno de los conocedores de todo este sistema. ¿Algo más que querías decir? No, yo, le deseo, por cierto, a los postulantes que justamente tomen en cuenta esto, que lo mediten bien y que postulen con mucha racionalidad. Gracias, Jorge Mansi, director de MIDE UC. Que te vaya bien. Muchas gracias, Cecilia. Chao.